Bueno, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo porque en breve vamos a tener la comunicación con nuestro entrevistado, Emanuel Canelli, de Asociación Inquilinos Rosario, porque como todos sabemos, vence la prórroga, este 31, perdón por los inconvenientes técnicos, ahí nos estamos acomodando, justamente vence la prórroga del decreto presidencial 320-20, porque, y esto nos deja a muchos inquilinos expuestos, nos deja lógicamente desamparados, porque hay una buena cantidad, una importante cantidad de personas, de familias, de individuos que alquilan y que quedan expuestos cuando se finaliza la prórroga del decreto presidencial. A nivel nacional tenemos que a principio de mes un 40% de los ciudadanos entrevistados no sabían dónde iban a vivir, dónde se iban a desplazar luego de vencerse el decreto, y alrededor de un 36% justamente se encuentran endeudados. Así que bueno, este es un poco el contexto. Se avecina la segunda ola con un crecimiento de casos ya bastante importante a nivel nacional y con una situación en la región que lógicamente nos deja a todos asociados. Así que bueno, muchas Hola, gracias ¿qué por tal? ¿Qué tal? atendernos por tu tiempo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias por habernos invitado a comentar un poco la situación de los inquilinos y demás. Perfecto. Bueno, te agradecemos nuevamente tu tiempo. Y bueno, antes de que nos cuentes un poco cuál es la convocatoria para esta tarde-noche, quisiera que nos ayudes un poco a comprender cuál es el contexto acá en Rosario, ¿no? Porque como bien explicábamos a nivel nacional, la incertidumbre que se abre cuando se empiezan las prórrogas es enorme, pero a nivel Rosario, donde la situación habitacional es bastante desigual, me imagino que el panorama es bastante complejo. Contanos un poco, Manuel, por favor. Sí, bueno, la situación es, como vos venías describiendo, incluso yo estaba unido ni bien arrancaste, tal cual como vos dijiste. Eh, Se pone un poco difícil a veces a la hora de alquilar en la ciudad de Rosario, sobre todo, bueno, últimamente los alquileres están muy elevados. También hay una realidad de que nuestra ciudad y nuestra zona, Santa Fe, toda esta región, está impregnada de lo que son muchas inversiones de capitales ojeros y demás, y eso hace muchas veces que la vivienda no sea solamente un derecho, sino que justamente se la entienda meramente como una cuestión financiera, con un capital especulativo y demás. Esto hace que, bueno, que justamente se complejice muchas veces a los inquilinos, bueno, justamente acceder a lo que es una vivienda y demás. Y también por la tradición legal y demás de nuestro país, en la cual, bueno, muchas veces se ha avanzado en derechos, como pudimos hacerlo este año con los decretos y también con la ley de alquileres, pero también, bueno, muchas veces no podemos lograr el consenso necesario para ampliar los derechos, que incluso en otros países del mundo así se avanza y se va cada vez más profundizando en la cantidad de derechos que tienen las personas que alquilan. Sin ir más lejos, o ahora en estos días se vienen aprobando iniciativas en Holanda, en Francia, en Inglaterra, en Nueva York, el otro día el estado de Nueva York, siempre entendiendo la necesidad de controlar el precio del alquiler, y estos estados lo hacían también entendiendo de que ese porcentaje que se destinaba para el pago del alquiler, si baja, se podría bien destinarlo al consumo interno y demás, a la economía interna del país. Nosotros creemos que esto es muy necesario, creemos que hoy por hoy casi el 50% del salario de la gran mayoría de los inquilinos e inquilinas la destinan para pagar el alquiler, y entendemos que esto ya no tiene lugar para seguir siendo así, que no se tiene que agravar más esta situación y hay que empezar
a generar políticas públicas de vivienda en alquiler. Siempre el Estado Nacional Argentino ha tenido una concepción de que la solución de la vivienda en alquiler era justamente tener la vivienda propia. Muchos inquilinos sentimos eso, fundamentalmente lo sentimos porque en realidad esas personas lo que quieren hacer es dejar de ser inquilinos porque la pasan realmente mal, pero creemos que hoy por hoy los paradigmas van modificándose. También el inquilino, hay muchas personas que optan serlo porque los paradigmas, como te decía, han cambiado. Antes quizás las personas estaban toda la vida con un mismo trabajo, toda la vida con una misma familia, con una misma casa, y hoy por hoy eso ya no es tan así. El alquiler es muy asequible y también muy fácil de poder uno arrumbear su vivienda a los objetivos que tenga momentáneos. Puede ser en el país, puede ser en otra provincia, en otro país. Eso siempre nosotros lo vemos y también es muy joven ese paradigma. Por eso es que nosotros entendemos que el Estado Nacional debe tener dos patas bien firmes a la hora de la política de vivienda. Una es la política de la vivienda propia y otra es generar legislaciones en torno a lo que es la vivienda en alquiler. Tal cual, Rulo, vos hacías mención a uno de los aspectos primordiales por los cuales se exige la prórroga del decreto, que tiene que ver con que no hay una estabilidad en los ingresos de muchos ciudadanos, primeramente porque, bueno, ya sabemos la situación estructural de nuestro país, en la cual el acceso a la vivienda, lamentablemente, todavía es una deuda desde el retorno a la democracia para tener una resolución de fondo, eso por un lado, y por otro lado también como la cuestión de la coyuntura, donde, bueno, vemos que mucha gente en los 4 años que precedieron se quedó sin empleo o fue empujada al mercado laboral más informal. Bueno, esto con la pandemia se ha agudizado y profundizado notablemente. ¿Cuál es el panorama que ustedes tienen respecto de las familias que no están pudiendo, obviamente, tener regularizado su ingreso para poder también afrontar en este momento no solamente pagar el alquiler adeudado, que es una de las problemáticas que ustedes reclaman que se resuelva, sino también poder afrontar un nuevo alquiler más caro, inclusive, ¿no?, por las actualizaciones correspondientes en otro lugar probablemente? Sí, tal cual como vos lo venís describiendo, así la situación es muy preocupante. La pandemia trajo aparejado, bueno, el virus del COVID y demás, que todos más o menos ya sabemos qué implicancias tiene, pero también desnudó toda una realidad económica muy compleja, en la cual hay un tercio muy claro de la economía argentina que hoy por hoy se demostró claramente que bueno, no viven el día a día, que no les alcanza para un sueldo fijo, no cuentan con un sueldo fijo, sino que tienen que hacerse de su trabajo el día a día, lo que es la economía popular y demás. También muchas de esas personas alquilan, siempre alrededor, el número oficial es que el 20% de las personas, el 20% de los habitantes de Argentina son inquilinos, pero nosotros creemos que ese número con el tiempo se ha profundizado. Hoy por hoy llega a ser hasta incluso un 30% de los habitantes de nuestro país que son inquilinos. Por ende, con esta pandemia, el Gobierno Nacional actuó muy bien al haber decretado lo que es el decreto 320, sus subsiguientes prórrogas también fueron muy oportunas, entendiendo también que era una definición mundial, ¿no? O sea, Alberto cuando firmó el decreto no es que lo hizo descolgándose de una definición mundial o incluso siendo la locomotora del tren que podríamos llamar de lo que eran los decretos de prohibición de desalojos. Se venían tomando estas definiciones a medida que iban profundizándose la pandemia en los diferentes países. Recuerdo incluso que previo a Alberto, la semana anterior, el presidente en aquel momento, Donald Trump, había definido algo muy similar. No es necesario profundizar en las características ideológicas del expresidente de Estados Unidos, pero realmente a muchos nos sorprendió.
pero también nos llamó la atención de que, bueno, había que ir por ese rumbo. Y hoy por hoy entendemos que, bueno, es necesario esta extensión del decreto, porque hay muchas familias que hoy por hoy no saben a dónde van a estar el 1 de abril. Y también entendiendo de que la situación sanitaria es muy compleja. Todos los países limítrofes a Argentina están colapsados o al borde del colapso. Todos los días rompen récord de muertos y de contagiados. Y entendemos que, bueno, la segunda ola de COVID es inminente, lamentablemente es inminente, y agregarle a esa situación que las familias estén en la calle sería realmente catastrófico para el sistema sanitario, para las familias en sí. Por eso es que le pedimos al ministro Ferraresi que revea su situación, su posicionamiento, entendiendo que quizá, bueno, fue una definición un poco apresurada, quizá es una manera de sentarse a debatir lo que sería la salida de este esquema. Nosotros siempre sostuvimos que había que salir del esquema de congelamiento, entendemos que es así, que por más que la vivienda es un derecho, está enmarcado en lo que es un mercado y un negocio para muchas personas, por eso siempre nosotros entendíamos la necesidad de trabajar en conjunto. Con la ministra María Eugenia Bielsa lo veníamos haciendo, después, bueno, por definiciones propias y políticas se definió que la ministra dé un paso al costado, pero no quería decir de que no teníamos que continuar con el trabajo. Han habido otros momentos de congelamiento en el país, de los alquileres y demás, y bueno, siempre esos momentos de congelamiento costó salir, costó muchos años salir. El último hecho fue en el gobierno de María Estela Duarte de Perón. No, perdón, María Estela de Perón, Duarte no. Bueno, en el último gobierno de Perón se sancionó lo que era el congelamiento y, bueno, cuando asume el gobierno militar, en el día de ayer tuvimos el acto recordando lo que fue el desastre que hicieron la dictadura militar, lo primero que quisieron hacer fue justamente Martínez, sí, exacto. Lo que justamente quiso hacer era quitar lo que era el congelamiento de alquileres, entendiendo de que, bueno, su lógica económica era así, privilegiando lo que era la cuestión de la inmobiliaria, la cuestión de especular y demás. Y entonces, en torno a eso, ellos habían definido querer salir de ese esquema. 5 años le costó al gobierno militar, con todo el aparato ideológico represivo del Estado desplegado en la calle, y le costó todo ese tiempo. Nosotros entendemos que en esta situación de democracia hay otras maneras de salir de esto, siempre trabajando, y es lo que nosotros le veníamos planteando al ministro como manera de salir de esto. Sentarnos a trabajar, plantear un plan de desendeudamiento claro, un escalonamiento de los propietarios y demás. Bueno, Emanuel, y justamente considerás, te hago una pregunta en dos sentidos. Te consulto cuáles han sido las mayores inquietudes que los inquilinos te han planteado. Entiendo que es muy alto el nivel de endeudamiento, eso por un lado. Y si ves que realmente hay una predisposición de las inmobiliarias de sentarse a resolver este problema, solamente estarían haciendo lobby para evitar la prórroga, por un lado, del decreto, y por otro lado también para tratar de que no se empiece a aplicar efectivamente la ley de alquileres, ¿no? Sí, bueno, las inmobiliarias vienen manteniendo firmemente su posición con su ideología muy marcada, su única manera de ver la vivienda en alquiler es un negocio. Siempre entendemos nosotros que a la hora de ir a la inmobiliaria no vemos un lugar de contención hacia los inquilinos, todo lo contrario. Nunca vimos que una inmobiliaria defienda nuestros derechos, siempre defiende los derechos, o más que los derechos, los intereses de los propietarios, pero y hasta incluso llegando a por momentos perjudicar a los mismos propietarios. Nosotros esa situación la vemos muy compleja. Incluso ellos en la sanción de la ley de alquileres estuvieron representados y bien representados, cada uno tenía una silla en la cual debatir lo que era la ley de alquileres. En su momento estuvieron de acuerdo con la ley de alquileres porque entendían que nosotros habíamos hecho las maneras para poder
lograr la sanción, incluso dejando de lado algunas ideas que teníamos para más adelante volverlas a debatir, y ellos al poquito tiempo que salió la ley ya empezaron a pedir que se derogue, como ahora volvieron a la carga con eso, entendiendo que claramente, bueno, no es así la situación. No, la ley de alquileres es un piso muy amplio de derechos que conseguimos después de 5 años de debatirla, que la ley de alquileres no alcanza, pero hay que seguir debatiendo y hay que seguir profundizando, pero este es el camino, sería. No hay que retroceder atrás. La base es la ley de alquileres y de ahí hay que seguir. Los primeros 12 meses no están reglamentados y hay que reglamentarlo. Seguro. Y justamente, Manuel, uno de los aspectos que vos señalás es esto, ¿no? Cómo se trata de saltearse las leyes, de saltearse los distintos decretos, en el caso actual que tenemos acá respecto de a la vivienda. Vemos también en otros casos, como los decretos que impiden aumentos o que regulan los aumentos a un nivel en las comunicaciones, y bueno, vemos que eso se viola permanentemente de parte de los grandes grupos económicos. Inmobiliarias parece un poco lo mismo. El ciudadano común está de cara a un gigante en el cual no sabemos para que se cumplan esos decretos, para que se cumplan estas normativas, ¿no? Entonces, bueno, uno de los puntos que exponía Ferrari respecto a la no prórroga, que esperemos que efectivamente sí se lleve a la práctica y dice esta prórroga, era que la ley de alquiler establece que sí o sí hay que ir a un ámbito de mediación previo para poder ejecutar el desalojo, viendo el nivel de incumplimiento que tienen las inmobiliarias y cómo tratan de omitir y pasar por al lado de la ley. ¿Vos creés, Rulo, que esto se puede efectivamente lograr o que harían caso omiso nuevamente a las leyes, que en este caso es la ley de alquileres, y que de alguna manera, bueno, y también después preguntarte, yo ya como para ir cerrando, ¿en qué estado está la reglamentación de la ley de alquiler? Bueno, sí, agregar a todo lo que vos describiste, que también el ministro después salió a plantear conjuntamente con eso 2 ejes más, que era que no se iban a poder desalojar a ningún inquilino que su contrato no esté inscrito en la FIP. Y también planteaba lo que era la construcción de viviendas como una salida a todo esto de la situación de los desalojos y demás. Primero, bueno, claramente, no sé, el ministro Ferraresi, yo, viste, no quiero faltar al respeto incluso a su investidura, pero por momentos uno no entiende en qué realidad está. Él tiene una lógica de mantener una administración a puerta cerrada, por ende quizá un poco el error a la hora del diagnóstico. Un desalojo es una situación muy violenta, en la cual nadie la quiere vivir, todo el mundo la tiene incluso latente por momentos a la hora de alquilar, porque bueno, sabe que tiene que pagar el alquiler todos los meses y hasta incluso ya de por sí son situaciones muy violentas. La relación inquilina. Si a eso le agregamos que no hay un decreto que nos cubra, como hoy por hoy está, realmente van a ser desalojos constantemente y demás. Después, plantear que los contratos estén inscritos, y la verdad que hay contratos que hoy por hoy están prorrogados desde el 20 de marzo de 2020. Esos contratos nunca van a estar inscritos en la FIP. También es una realidad que la inscripción en los contratos en la FIP está muy trabada, producto de la misma pandemia que estamos viviendo. Todo eso hace que ahí está. Todo eso hace que sean situaciones muy complejas, como te decía, muy violentas. Y después lo otro de la construcción de vivienda, obviamente nosotros estamos a favor, pero bueno, claramente creo que en una semana no va a poder construir todas las viviendas que necesitamos para alojar a las personas que van a quedar, que pueden llegar a quedar en situaciones de desalojo. Por eso es que por ahí planteamos siempre desde la propositiva. Hoy nos vamos a reunir ahí en la Plaza Pringles a las 8,
Por suerte el clima viene, si bien está oscuro, pero no está lloviendo, así que queremos hacerlo porque, bueno, ya falta casi una semana para finalizar este decreto y entendemos que tiene que ser ahora. La medida tiene que ser ahora para poder justamente demostrar de que necesitamos todo eso, que se prorrogue el contrato, que se aplique la ley de alquileres, que también se controlen los abusos. Y cuanto a la ley de alquileres, vos me preguntabas qué estaba implementado. Sí, están varios ejes implementados. El primero fue extenderlo a 3 años el contrato. Lo segundo que se implementó fue el esquema de aumentos, que el Banco Central empezó a registrar lo que era el aumento. Recién el 1 de julio se va a usar, pero ya está registrándose. Después lo otro que se aplicó fue inscribir los contratos en la FIP, justamente que hablábamos. Y por último, bueno, falta un órgano de control de la ley de alquileres, que eso todavía no está, y también faltaría lo que es el alquiler social, que entendemos que es muy, muy importante para poder salir de esta situación. Perfecto, Rulo. Bueno, entonces, para pasar en limpio, en primer lugar, convocar a aquellos inquilinos que están en esta situación para que se acerquen hoy a las 20 a la Plaza Pringles, esto en Rosario, lógicamente. Bueno, a nivel nacional me imagino que también se están llevando distintas movidas de inquilinos y para que efectivamente se revise esta decisión. Y bueno, por otro lado, ya también como para concluir y no quitarte más tiempo, porque sé que estás con la organización de este evento tan crucial para el futuro de muchos inquilinos, bueno, ¿qué le recomendamos también al inquilino que está del otro lado? Obviamente que acercándose puede llevar también una consulta puntual o ya quedar en contacto con la Asociación de Inquilinos Rosario para próximas consultas, pero ¿qué recomendarle, digamos, frente a estos incumplimientos que sabemos que tienen las inmobiliarias, ¿no? Como esto de que no están registrados en la FIP, muchos en algunos casos ni siquiera han mandado comprobantes de pago durante la pandemia, como un artilugio, me parece, esto ya es mi opinión, como un artilugio para que el inquilino pueda demostrar lo que pagó durante este tiempo. ¿Qué le recomendamos al inquilino que está del otro lado sobre la utilización, la buena utilización de las medidas que tiene a su favor y para justamente también aprovechar un poco estas irregularidades o estos incumplimientos de la legalidad que caracterizan a este sector para que el inquilino lo utilice a su favor para defender sus derechos en este momento? Sí, tal cual como vos decís. Bueno, primero, antes que nada, interiorizarse, seguir nuestra página. Ahí nosotros vamos publicando y demás. Tenemos publicaciones viejas, nuevas, las vamos reciclando muchas veces. Las dudas muchas veces son similares, pero bueno, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. En Instagram, en Facebook, en Twitter, nosotros vamos publicando y dando a conocer todo el tiempo la situación y demás. También aclarar rápidamente lo que es, si llega a ser que esto no se prorrogue y demás, no conseguimos esta posibilidad. Bueno, todas las deudas se van a poder pagar en hasta 12 pagos a partir del 1 de abril. En ese tiempo, mientras se cumpla con el plan de pago, no pueden ejecutar ninguna garantía. Si lo hacen es ilegal. Y si insisten y lo quieren seguir haciendo, bueno, tendremos que tomar la denuncia, realizar la denuncia en el Colegio de Corredores Inmobiliarios, ya directamente llevarlo a lo que es el fuero comercial y demás. Pero bueno, cuanto a todo eso está por verse. Síganos a nosotros en las redes, que vamos contestando, vamos publicando, vamos aclarando y demás. Siempre si el inquilino y la inquilina están al tanto de la situación, con eso muchísimas veces alcanza. Así que bueno, agradezco la invitación a este vivo y también hago extensivo a todos los que lo están mirando y demás, y todas las que la están mirando, que vengan a la Plaza Pringles hoy a las 8 y ahí vamos a hacernos escuchar y tratar de rever esta situación. Perfecto, Manuel. Bueno, muchísimas gracias y seguimos por tu tiempo, en primer lugar, por tu predisposición para explicar y para contextualizar también, porque es necesario que la gente sepa que esta situación no es solamente de Rosario ni de Argentina, sino que es algo, lamentablemente, a nivel mundial, pero que si no conocemos nuestros derechos, es imposible
también que no nos pasen por encima. Así que bueno, llamar a estar atentos, a movilizarse, obviamente manteniendo los protocolos, la distancia social correspondiente y demás. Y bueno, Siempre. también estar atentos a las redes sociales de ustedes, repetirlas por las dudas. Asociación de Inquilinos Rosario, Facebook, Twitter, Instagram. Perfecto, bueno, entonces poder ahí comunicarnos y bueno, seguir resistiendo sin dejarse avasallar ni asustar también, porque bueno, tiene que haber algunas instancias previas como la mediación, preparar el plan de pago del endeudamiento que pueda haber y demás, como instancias previas al embargo o al desalojo. Exacto. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas gracias y bueno, invitar a todos a las 20 a la Plaza Pringles. Ahí estamos. Hasta luego. Gracias.